Antofagasta Televisión, con el gentil auspicio de Barrick Saldívar, trabajando por el éxito mutuo, presenta Encuentro Regional. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a otro capítulo de Encuentro Regional. Como siempre, esta cita obligada los días lunes en torno a distintos temas que están en la contingencia y no cabe duda que la conversación de todo el fin de semana está centrado en el último discurso de la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, el pasado 21 de mayo. Analistas, ¿verdad?, han estado desmenuzando los pormenores, lo hemos hecho, lo decía yo, en una conversación obligada con nuestros pares, pero es importante que sean los partidos políticos y líderes, obviamente, en Antofagasta quienes puedan, ¿cierto?, desmenuzar también parte de este último discurso de la Presidenta, que para muchos queda al debe, para otros fue ratificar parte de las reformas que se han venido aplicando y es lo que vamos a discutir esta noche. Acompáñenos como siempre con el hashtag Encuentro Regional y en el Twitter de Antofagasta Televisión. Luis Caprioglio está con nosotros, consejero regional, a quien le damos muchas gracias por acompañarnos, también del Partido por la Democracia. Muchas gracias. Socialista. Luis. Perdón, Partido Socialista, le cambió de partido. Gracias, Luis. Gracias a ustedes. También está con nosotros Pablo Iriarte, del Partido Comunista, también consejero regional, que integra varias comisiones también, y una reciente, sobre todo la de vivienda recién creada también. Muchas gracias. También está con nosotros Marcos Madrigal, también consejero regional, quien está como presidente distrital, además de Renovación Nacional interino. Muchas gracias, Marcos, por acompañarnos. Gracias. Y finalmente es Laine Portilla, quien es el presidente distrital también de Unión Demócrata Independiente. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Bueno, son nuestros invitados de la noche, así que con ellos vamos a estar desmenuzando, lo decía yo, el discurso de la Presidenta de la República este pasado 21 de mayo. Primero, partir por una de las medidas que de alguna manera, cierto, ha venido este gobierno ya impulsando, que tiene que ver con la reforma educacional en su conjunto, y un anuncio importante que tiene que ver con la gratuidad del 60% más vulnerable en educación superior. Lo que de inmediato fue aplaudido en el Congreso, minutos más tarde, una vez concluido el discurso, obviamente genera las primeras críticas. Y Luis, tal vez aquí me gustaría partir contigo, justamente integras una de las comisiones además en el CORE que tiene que ver con educación. ¿Y qué te parece un poco esta medida que deja fuera sobre todo algunas universidades privadas que concentra gran parte también de la matrícula hoy por hoy? Yo creo que finalmente lo que está haciendo el gobierno y la reforma de la educación es fortalecer la educación pública. Por tanto, sonaría un poco extraño que estuviese financiando la educación privada cuando lo que está planteando la Presidenta, esta gran reforma, justamente es fortalecer la educación pública desde los colegios hasta la enseñanza superior. Y incorporando además esta deuda histórica para Chile que tiene que ver con la educación técnico-profesional. Ahí uno entiende con claridad que lo que está buscando el Estado es poder atraer a los mejores talentos de la enseñanza media, poder traer y llevar a sus universidades, sus centros de estudios, a todos aquellos estudiantes que vienen de hogares pobres, pero que tienen bastantes condiciones para ir a la universidad. Y eso justamente es lo que la Presidenta plasma con tanta fuerza cuando plantea que el 2016 260.000 alumnos tendrán educación gratis y que para el 2018 el 100% de estudiantes que sean parte de las universidades públicas van a tener educación gratuita. Y asimismo, en el tema técnico profesional plantea la apertura de CFTs regionales, en el caso nuestro en la ciudad de Calama y próximamente en la comuna de Antofagasta. Entonces, claramente lo que se busca ahí es fortalecer lo público y no lo privado. Y por eso es que la crítica yo creo que está un poco desinformada, porque lo que la Presidenta quiere es que el Estado sea más robusto, que se haga cargo de esta deuda histórica que tiene la educación y no favorecer a los privados. Pablo, muchos años estuviste, ¿cierto?, en la cabeza de los movimientos estudiantiles acá en Antofagasta. ¿Cómo se va a financiar un proyecto tan ambicioso que es otra de las críticas también que hoy sale? Es decir, ¿va a haber la plata suficiente finalmente para esta gratuidad en la educación superior? Sí, yo creo que el programa de gobierno, si bien es cierto está separado en reforma, efectivamente todo es parte de una cadena. Por algo la Presidenta en su primer año de gobierno desarrolla la reforma tributaria que tiene que ver también con el financiamiento de la reforma, en este caso la reforma de la educación. Pero quiero hacer comentario a lo que decía al principio, sobre el debate de que efectivamente no logra de alguna forma cubrir la enseñanza de todos los estudiantes, en el caso de la universidad. Yo creo que hay que hacer el debate un poquito más fondo, tiene que ver también con el acceso a la universidad. O sea, yo creo que la pregunta hoy en día es por qué hay estudiantes que lamentablemente no pueden acceder a una universidad reconocida por el Estado. O sea, no es secreto que la mayor cantidad de estudiantes vulnerables están matriculados en las universidades privadas.
Yo creo que el debate no tiene que ver con el financiamiento, tiene que ver con el acceso a la universidad, las medidas de filtro, la PSU y un sinfín de cosas ¿Está mal planteado entonces el anuncio de la presidenta en este No, sentido? no. Porque si asumimos que el porcentaje de mayor vulnerabilidad está justamente en la educación privada, como lo has dicho y el cifra Sí, así lo pero comprueba. siguiendo un poco lo que decía Luis, es un poco ilógico financiar la educación privada y no financiar la educación pública. Por Pero eso es yo un decía, sistema. yo creo que el fortalecimiento para evitar que los estudiantes de alguna forma no se queden sin acceso gratuito a la universidad, hay que fortalecer los pilares fundamentales de la educación. Y dentro de eso también está el acceso. O sea, yo creo que hay que entenderlo un poquito, no solo con el financiamiento, yo creo que hay muchas cosas más y muchas variables que en el fondo fortalecen la reforma de la educación. Y justamente tiene que ver con la reforma. Cuando plantean el tema del modelo de educación que buscamos, también se hace cargo de la deuda histórica que hay respecto a los profesores. Genere, congela o descongela el sueldo mínimo a los profesores, que permite que haya más competencia para que los alumnos que están egresando de la universidad como profesores puedan acceder a trabajar en los colegios públicos y privados. Eso estaba congelado hasta el año pasado, con un sueldo de 650.000 pesos. Lo que plantea hoy día con esa reforma es que van a salir de la universidad ganando 1 millón de pesos. O sea, vamos a generar también mayor incentivo para que estudiantes puedan estudiar pedagogías. Más profesores, mejoramos la carrera funcionaria docente y vamos avanzando en una mejor calidad de la educación en un corto plazo. Y también un tema que es tremendamente importante, que fue aprobado hace poco, que es el sistema del pase. O sea, efectivamente uno va acumulando un currículum, nota desde que ingresa a la enseñanza media hacia adelante, y eso lo que plantea es fomentar a que las familias se preocupen de la calidad de educación de sus hijos y vayan adquiriendo una mochila con puntaje que le permita entrar a la universidad. Slaine, ¿cómo ves desde cierto la bancada también que representas y un poco también en el cargo que hoy te toca ocupar, cierto, de una educación municipalizada donde claramente gran parte de esa diferencia, ¿verdad? Y la brecha social se refleja día a día finalmente en el acceso que esos estudiantes tienen a la universidad? Bueno, yo creo que en la educación primaria es ahí donde el énfasis no ha sido el adecuado. Principalmente la educación básica, educación media, donde hoy día la inversión no es la necesaria, donde en el caso de los profesores, la carrera docente, porque aquí estoy escuchando en relación a un discurso donde la presidenta da anuncio, pero donde uno ve a la comunidad y salió a protestar. Los estudiantes salieron a protestar. ¿Por qué? Porque es una idea ideológica, en el discurso parece muy bien, pero ese 60%, por ejemplo, en la educación universitaria o en educación técnica, es a los sectores más vulnerables y me parece muy bien. Es donde ha estado encauzado, yo creo que todos los gobiernos. Pero esa clase media, que es una gran mayoría de este país, y que cancela y paga todo, absolutamente todo, y se le cobra todo, hoy día una vez más con este gobierno está siendo marginado de la posibilidad de educarse, independiente de la educación que sea. Ese es un serio problema y que no le está dando solución, y por eso que va a seguir el descontento. Y por otro lado, en lo que es la educación primaria, estamos enfocados al tema que hoy día ya está anunciada una paralización para el próximo 1 de junio, y yo no veo solución. Porque si bien políticamente y en el discurso parece muy llamativo, hoy día no se está resolviendo lo que es la carrera docente, donde los profesores tienen estabilidad laboral, donde los profesores no solamente puedan aspirar a 1 millón, sino que a mucho más, porque hay que modificar un estatuto docente, porque hay que escuchar a los profesores y no los preceptos ideológicos, que yo creo que es el gran problema que hoy día tenemos. A mí me pareció muy bien lo que dijo la presidenta respecto a que todos van a participar, pero para que todos participen debe sacarse el elemento ideológico y debe establecer de que la educación debe llegar a todos sin diferencia, y eso es lo que yo no veo. Marcos, ¿se va a poder financiar finalmente, que es también parte de lo que se comienzan a preguntar muchos, ¿verdad? Con este anuncio tan ambicioso, ya en el 2016 vamos a tener que ver reflejado lo que la presidenta ha puesto como meta y en los próximos años cumplirse, ¿cierto? Esta educación gratuita para todos. A mí me tiene preocupado una situación con respecto a lo que ha significado la reforma tributaria. Se dice que con esto íbamos a tener que poder financiar toda la reforma con respecto a este tipo de educando. Pero hasta el momento, de acuerdo a los conocimientos que tengo, están faltando 5.000 millones para complementar toda esta reforma, cuando se tiene en este momento un déficit prácticamente del 2% para este año, y se supone que, de acuerdo a las proyecciones, el déficit del gasto, el déficit fiscal, o sea, la plata que va a poner el gobierno, vamos a estar en un 4%. Como si estamos planteando que, de acuerdo al Producto Interno Bruto,
que es prácticamente bajo. Eso significa que estamos en un país prácticamente estancado, donde tenemos un 2,8% real del Producto Bruto. Vamos a recaudar en un 1,8 o un 2% de eso para aumentar esta recaudación para poder pagar estas famosas reformas. Cuando se tenía proyectado incluso un proyecto, un Producto Interno Bruto, que es lo que nosotros producimos, de 3,6 para llegar a recaudar en un aumento de 3,07. ¿Cómo lo vamos a hacer si no tenemos crecimiento? ¿Cómo vamos a poder de alguna manera financiar todas estas reformas que tienen mucho de aspecto ideológico? Estoy totalmente de acuerdo de esto, y no se ha enfatizado en un punto que es fundamental en todas las universidades, en la calidad de la educación media y en la básica, que es la calidad. Y en eso no se ha planteado ningún punto. Marco, exponías un punto importante, fue la SOFOF, bueno, los empresarios. Muchos también dijeron que la presidenta había dedicado muy pocos minutos o casi nada al tema de crecimiento, que es una realidad en el fondo, ¿cierto?, que ven muchos de estos sectores golpeados, la minería, el sector de la construcción, que ven hoy día, ¿cierto?, esta desaceleración económica y que eso podría afectar, ¿cierto?, a futuro los proyectos, ¿verdad?, de gran envergadura que la presidenta quiere poner en marcha. Slaine, ¿te parece que es justificado lo que los empresarios han dicho respecto de que hubo poco o nada en el discurso respecto de crecimiento económico? Bueno, la verdad es que hoy día ya los antecedentes concretos evidencian de que muchos proyectos se paralizaron. Tanto así es muy alarmante. Nosotros que somos una región minera donde Perú nos está dando una ventaja pero significativa, donde hoy día nuestros profesionales que antes donde recibían las mejores ofertas, las mejores propuestas, hoy día están en Perú. Hoy día la inversión tecnológica también está llegando a Perú. Y que el gobierno no reaccione es no entender de que este país necesita entregar trabajo. Porque mucho se cuestiona a la derecha, pero la derecha se centra en algo que es fundamental, que la gente tenga su trabajo seguro, que la gente pueda acceder también a través de ese trabajo a la educación, es decir, va todo vinculado. Pero en el discurso, la verdad que no se habla de ninguna reactivación, como lo dijo el ministro, que a mí me pareció inapropiado, de que él no quería luces o no quería parafernalia. No, si la gente no espera eso, la gente espera cuánto vamos a crecer, cuánto trabajo se va a crear para que la gente pueda tener tranquilidad. Y hoy día no se ha atrevido este gobierno a decir cuánto trabajo, sino que solamente que va a haber más gasto público, pero eso, usted sabe que el gasto público, las remuneraciones son bastante bajas, son inciertas y son solamente por un periodo muy corto. ¿Le hizo o no le hizo el quite, creen ustedes, al tema de crecimiento y al panorama económico que atravesamos hoy la presidenta en este discurso, que es tan necesario finalmente para financiar los grandes proyectos? A ver, yo creo que se está un poco planteando, lo voy a decir, se ha tratado de poner un poco de miedo en las reformas que ha planteado la nueva mayoría, encabezada por la presidenta. Entonces, cuando empezamos a hablar de desempleo, cuando empezamos a hablar de desaceleración económica, yo creo que hay que analizarlo en todas sus medidas. O sea, la desaceleración no comienza cuando asume la presidenta, y eso hay que reconocerlo. Por lo tanto, ya pasa a ser un problema un poquito más macro y no un problema de que llegó la nueva mayoría a gobernar y tenemos problemas de lucas, para decirlo coloquialmente. Y en ese sentido a mí me preocupa también cómo se ha planteado y se ha desinformado el tema de la reforma a propósito de plantear esta política un poco del miedo. Pero Pablo, ¿quién lo ha desinformado? ¿Ha sido el propio equipo del gabinete de la presidenta quien finalmente no ha sido capaz, o es una derecha de alguna manera muy capaz de dar vuelta al discurso? Es que yo creo que claramente cuando los empresarios han comenzado un trabajo de... Y bueno, cuando digo los empresarios no quiero es porque tampoco quiero atacar a los empresarios, sino que efectivamente hay una especie de organización para atacar la reforma de la presidenta que viene del empresariado. A propósito de la reforma tributaria y ahora a propósito de la reforma a la educación, y que me sorprende incluso como el año pasado el mismo sector que criticaba la reforma ahora está criticando la reforma que no es completa. O sea, el año pasado decíamos no podemos tener educación gratis, ahora nos falta para todos. Entonces me preocupa un poco cómo se maneja la información por parte, no quiero decir la derecha, pero por parte de un sector político y económico de Chile. Yo creo que cuando uno escucha a nuestros amigos de la derecha sentados en esta mesa, cuando hablan de ideología, es como que tratan de asustar a la gente. Ideología simplemente, para estar en la casa, tiene que ver con un modelo que uno piensa de país, donde uno cree que la educación tiene que ser gratis, donde la salud tiene que ser de calidad, donde tienen que haber mínimos sociales que garanticen que las personas tengan las oportunidades para salir adelante. Y eso simplemente es ideología. Yo tengo un modelo de país que quiero y ellos tienen un modelo distinto. Y respecto a lo que la presidenta ha anunciado, cuando ella plantea poder invertir en Codelco,
260.000 millones de dólares para poder generar que Codelco siga siendo la empresa que aporta al Estado como lo está haciendo hasta hoy día, habla justamente de que estamos pasando por un proceso económico difícil como país, que no es responsabilidad de este gobierno, sino que de varios gobiernos anteriores, y efectivamente plantea un aumento del gasto público de un 9.8%. ¿Qué significa eso? Que el Estado va a salir a compensar la falta de inversión privada, y lo va a hacer el Estado a través de la construcción de hospitales, escuelas, caminos, puentes, etcétera. Y a través de eso se quiere generar una compensación. Efectivamente hay un problema económico, sí, está, pero el Estado está tomando medidas y está generando hoy día mayor empleo a través de la inversión pública. Y eso es evidente. De hecho, disculpa, hay planes, y bueno, lamentablemente nuestra región no fue favorable, pero hubo un plan de reactivación económica, en donde a nivel nacional, si lo tomamos la medida a nivel nacional, funcionó. Se hizo un llamado extraordinario del Ministerio de Vivienda, en donde, lo podemos tocar más adelante, por temas regionales, no tuvo éxito en la región, pero sí a nivel país están replicando este tipo de llamados para reactivar efectivamente la economía. Entonces, yo creo que, y es lo que decía Luis, está tratando de poner una solución a un tema que no viene desde este gobierno, tampoco viene del anterior, también fue parte del gobierno anterior de ese proceso, pero hay que entender que es una cadena en que lamentablemente está repercutiendo ahora justo cuando la presidenta y un programa de gobierno está planteando reformas más estructurales. Entonces yo creo que hay que ser justo cuando se habla de la problemática. Y hablando de reformas estructurales, también para algunos uno de los aspectos que se criticó bastante era que la presidenta también se refiriera a la reforma constitucional sin establecer plazos ni mecanismos. Eso sí es un punto de inflexión para muchos, incluso dentro de la nueva mayoría, el que no se clarifique ya a estas alturas de la discusión que se ha mantenido en el país, qué mecanismo se podría adoptar y los plazos finalmente para esta reforma constitucional. ¿Cómo vieron ustedes, y también aquí siendo desde la nueva mayoría, verdad, donde algunos se han mostrado críticos también con la postura que la presidenta ha adoptado? A ver. Yo creo que efectivamente uno siente ahí cierto vacío en el discurso. Ahora, cuando uno entiende y lee el discurso completo, no lo que uno ve en la televisión, uno entiende que la presidenta lo que está buscando es un diálogo nacional, donde todos los sectores políticos del país concurran en un acuerdo nacional. Eso es una nueva constitución, es un proceso tremendamente complejo y que requiere la voluntad de todos. O sea, para ello vamos a tener que conversar los políticos de aquí a septiembre, cuando la presidenta dice que va a anunciar, porque va a establecer un proceso de conversación, de diálogo, que concluya en un documento que sea el cómo se va a hacer. Pero diálogos vinculantes o no finalmente, Luis, porque ha pasado mucho que este gobierno se ha caracterizado, ¿cierto?, por mantener diálogos, pero la propia ciudadanía, de hecho los propios estudiantes, en este caso los profesores, han dicho que son diálogos inertes, más bien, que finalmente no terminan vinculando parte de lo que ellos ponen sobre la mesa. Si bien es cierto, la presidenta no habló de ningún mecanismo con nombre y apellido, porque hay que ser claro, sí habló de un acuerdo político, pero también social. Entonces, cuando hablamos de un acuerdo social es que efectivamente el tejido social, las organizaciones de base, las organizaciones de profesores, estudiantes, de trabajadores, etcétera, son parte de este acuerdo. Por lo tanto, yo creo que hay que trabajar en el nombre y el apellido. Sí está la columna vertebral, que es que efectivamente no solamente va a ser un acuerdo político, sino que también el mundo social. Yo creo que eso es bastante valorable. Ya el hecho que se esté planteando refundar una constitución que lamentablemente se hizo de la peor forma, refundarla ya es un hecho político. Ahora, que se incluya el acuerdo social y el acuerdo político, yo creo que es mucho más favorable. Como dice Luis, yo creo que de aquí a septiembre hay que trabajar en el nombre y el apellido. Lo importante es que la columna vertebral dice que es un acuerdo político, pero también social. Ahora, ¿con qué nombre y apellido RN o la UDI van a asumir esa reforma que ya está encaminada? Reforma constitucional va a haber dentro de este gobierno, por lo menos la promesa que la presidenta ha hecho, pero ¿con qué nombre y apellido, Marco? Bueno, es un deseo de la presidenta realizar y ser parte del liderazgo de esta reforma, pero una persona que tiene un 29% con la encuesta anterior y un 33%, ¿qué va a liderar? Si en este momento no está en condiciones de hacer una reforma que para mí en este momento no es lo prioritario, ni siquiera para esta región, donde acá se ha dejado de lado temas fundamentales como la seguridad, la inmigración, problemas de salud, problemas de la seguridad, como dije, y lo fundamental. O sea, ¿no es prioridad la reforma no, constitucional? para mí, para nada en este momento, porque es una discusión
que no va a resolver nada. Pero no muchos de los problemas pasan por una reforma constitucional, Marcos, respecto de las grandes reformas que tienen que ver con... Pero ¿quién le va a liderar? ¿Cuál van a ser los procesos? ¿Cuáles van a ser los mecanismos si no hay nada? ¿Qué vamos a tratar de juntar la junta de vecinos en un cabildo? ¿Vamos a tratar de que la gente se plantee a través de una comisión a nivel del Parlamento? ¿O vamos a llamar a una revolución? No tengo idea por dónde va a ir una reforma que en este momento a mí no me soluciona el problema. Si yo estoy pensando de que este país está prácticamente paralizado, donde no se hacen las inversiones adecuadas, donde no hay claridad, ¿qué es lo que pedimos nosotros en cuanto a una reforma? ¿Qué va a ser la base de la sociedad? ¿El individuo o la familia como está planteada ahora? Que va a haber un problema de discusión entre todas las iglesias. Por ponerte un ejemplo, ¿qué va a ser principal? Vamos a plantear de que la base de la sociedad es el individuo, y eso tiene todas las personas que saben jurídica, tiene una connotación muy importante, o la familia, en un pensamiento judeo-cristiano como somos todos en este momento. Vamos a dar paso de lo que más adelante va a significar en una probable constitución donde el individuo sea lo importante, la eutanasia. Cuando yo soy de salud y a mí me importa la vida de las personas, estoy colocando ejemplos, son ejemplos éticos, incluso morales. ¿Estamos apoyando o no estamos apoyando a la familia? ¿Las políticas apuntan a favorecer o no a la familia? A mí me parece que en este momento no es relevante, en estos momentos, que sí se planteen discusiones, se busquen los mecanismos como vamos a hacer una asamblea constituyente, pero sí a mí me importa que se resuelvan los problemas reales que tiene esta región. ¿Cuál es lo principal? ¿Qué se dijo en este discurso con respecto a la contaminación que es mi tiempo? Vamos a dejar el segundo bloque solo para desmenuzar el tema regional, pero justamente en esta discusión, Slain, yo la verdad es que yo creo que en este punto de la nueva constitución es donde la presidenta fue menos concreta. A pesar que yo creo que en términos generales fue un discurso muy generalista, un discurso para quedar bien con todo, no comprometerse mucho, porque hoy día han fracasado las reformas, han fracasado. Hoy día, con el mínimo respaldo, como lo decía Marco, ha quedado en evidencia que ellos representaron ideas que la gente quería, pero no de la manera como se está haciendo, porque la gente quiere tener seguridad laboral, quiere tener menos violencia, quiere tener mejor salud, pero no echando todo abajo. Ahora, ¿cuál es el punto? Que ella manifiesta de que va a haber a partir de septiembre este proceso constituyente. Yo creo que va a pasar solamente en una gran conversación, porque la misma presidenta sabe de que hoy día no va a contar con los respaldos. Yo hoy día, y debiera decirle a la gente, hoy día la gente, la verdad que se ha decepcionado en la reforma. Yo vi tal vez o escuché un discurso distinto aquí a los colegas, porque cuando yo escucho completo un discurso tan poco concreto, yo comprendí de que no como ellos lo evaluaron, en el que se decía que estaban reafirmando, no, yo escuché todo lo contrario. Yo escuché de que se estaba echando pie atrás porque no había claridad de cómo iban a ser los pasos que se avanzaban. Yo hoy día comprendo de que la presidenta está viendo cómo ajusta su popularidad y no ha encontrado el camino donde pueda tener la sintonía con la comunidad, porque hoy día no tiene el respaldo de los profesores que apoyaron, que votaron por ella. ¿Y la reforma hoy día no tiene respaldo podría darle popularidad o recobrar o no es? Es que la gente no lo entiende. Hay mediciones donde la gente no lo comprende y por otro lado la gente lo único que sabe es que cuando ellos no tienen trabajo y cuando no se está solucionando eso, el otro tema está de más. Ahora, yo la verdad que desde el punto de vista también creo lo mismo. En este país, y como en todas las cosas de la vida, uno tiene que cambiar lo que es negativo y debe mantener lo que es bueno. No se puede tratar de demoler, y yo entiendo la descripción que decía Luis Capriolo respecto a la ideología, pero ideología también es cuando uno quiere derrocar aquello que es totalmente distinto a lo que tú piensas. Y aquí hay cosas que también han sido muy buenas, por eso que el país está muy bien posicionado económicamente, por eso que el país es reconocido, y eso no lo podemos echar abajo. Quiero terminar diciendo de que aquí, por lo menos en la región, la gente sabe que eso no le va a generar ningún beneficio, porque todas las medidas están enfocadas solamente a centralizar y a potenciar más el centralismo y no a regionalizar como nosotros estamos esperando.
¿Qué responderían justamente a esto Claro, yo creo respecto a que no es que- prioridad la reforma constitucional o que solo viene a casi mejorar un poco o no la popularidad Sí, de la presidenta? efectivamente me parece que escuchamos distintos discursos. A mí me preocupa cómo mi colega Marco, consejero, y Slainer se toman, con la claridad que toman un discurso que dio la presidenta, cuando efectivamente yo no sé si es poco valorable de que se hable que el 60% de los estudiantes más vulnerables hasta el nivel universitario van a poder estudiar gratis, ¿cierto? Que fue una demanda de los estudiantes durante el 2011 que no fue escuchada por el gobierno, donde hubieron 4 ministros de educación que tuvieron que salir. Entonces me preocupan esos aspectos que toca y no sé si tiene amnesia o... yo creo que usa términos que deberían ser un poco más autocríticos. Cuando se habla de una cobertura de 4.500 salas cuna a nivel nacional, cuando se habla de que 8.800 honorarios van a poder pasar a contrata, cuando se habla de reformar una constitución o de cambiar una constitución que viene de la dictadura, y cuando se habla de un sinfín de cosas más, me preocupa que se tome como punto, por así decirlo, populista. Entiendo eso es lo que están diciendo, o sea, cómo subimos la popularidad. Yo creo que el tema es otro. Cómo logramos defender o llevar a cabo un programa de gobierno que fue respaldado por la ciudadanía en un proceso electoral. Y ahí se habla de reforma constitucional, reforma a la educación, reforma laboral. Entonces, yo creo que efectivamente escuchamos distintos discursos. ¿Ya? Y esto lo digo como partido. Nosotros hicimos un análisis claro de cuál fue el proceso de la concertación, cuál fue el proceso de la alianza en la presidencia, y por algo estamos apoyando este proyecto. Entonces, efectivamente yo creo, y lo Pero vuelvo no a repetir. podría desmarcarse de todas formas de Pablo la popularidad que hoy tiene sí la presidenta, o sea, a cualquier gobierno no le preocupa, Sí, fue antes con Piñera efectivamente. también con la baja popularidad Efectivamente. y ahora... yo creo que eso es parte, y ahí yo quiero recalcar un gesto que tuvo la presidenta en su discurso, que también fue poco autocomplaciente y se hace la autocrítica. Yo creo que eso es totalmente valorable. O sea, yo creo que las autocríticas son el motor y el factor más importante para poder seguir avanzando. Entonces, Luis, ¿ibas a agregar Sí, algo? yo solo quiero decir que estamos frente a un momento histórico donde los políticos tenemos un 0% de credibilidad, 0%, lo que estamos sentados en esta mesa, cuando la gente nos evalúa en la calle, es 0%, cero. O sea, si no somos capaces hoy día, que estamos en este momento tan complicado, de conversar y ponernos de acuerdo en el país que queremos conseguir, si no somos capaces de celebrar que después de más de 25 años logramos derribar el binominal que hacía que los terceros o los cuartos sean ganadores, estamos hablando de una clase política que no ha entendido nada, que no ha logrado entender que la democracia hay que cuidarla, hay que respetarla y que tenemos que ponernos de acuerdo los políticos antes de llevar con peleas a la ciudadanía de la sociedad que queremos lograr. Y en eso hay que discutir con ideas. El binominal también Yo pasa por un tema participaba de en elecciones. descentralización. Es que lo que Con pasa es que el ideas. binominal hoy día te aumenta la cantidad de parlamentarios. Y hoy día a mí me sorprende lo que tú me dices. Yo creo que debemos sincerarlo. Tú escuchas a cualquier ciudadano y el ciudadano está diciendo que ganen menos los diputados, que ganen menos los senadores, Slaine, tú que estás- sean menos. Estás con la Pero discusión sencilla, pero la que por discusión eso de fondo sí, es no. que la democracia acá Pero gana este el binominal te 50%, aumentó, te aumentó los parlamentarios o no. Pero ese ¿Te aumentó? ese es el costo. ¿Te aumentó? ¿Te disminuyó los parlamentarios? Pero ese ¿Te es- aumentó? ese es el No costo. es Slaine, lo que la gente quiere. Pero déjame Ahora, terminar. pero déjame, por eso se baja la dieta de los parlamentarios. déjame O sea, Nos vamos terminar. a ir a un corte comercial, pero al regreso vamos a hablar justamente del tema de descentralización, la región, los anuncios que hubo para Antofagasta y vamos a tocar sin duda el Ninguno, binominal que se hizo el paso también y que algunos hay posiciones ahí encontradas. Ese es el No costo se de separe de nuestra avanzar. sintonía, regresamos de inmediato con más encuentros regionales.